La diferencia de energía cinética es igual al trabajo neto hecho sobre este cuerpo. Ahora, un teorema que sirve mucho para resolver problemas de un punto de vista de la energía y el trabajo. Entonces, también, si se fijan, uno puede decir que la energía mecánica total de un sistema es igual a la energía cinética más la potencial. Y entonces, es acá en donde nosotros vamos a necesitar la definición de energía potencial, porque vamos a comenzar a ver lo que es la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Entonces, la energía total de un sistema no es solamente energía cinética. La energía mecánica, la energía total mecánica, es la energía potencial más la cinética. Entonces, estamos introduciendo lo que es la energía potencial. ¿Y cómo se define la energía potencial? Fíjense, lo vamos a definir como la integral también de la fuerza desde x inicial hasta x final. Y fíjense, pero sería con un signo menos. O sea, la diferencia de energía potencial es igual a menos el trabajo realizado desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, cuando uno hace trabajo en un sistema conservativo, ese trabajo se acumula y se acumula en forma de energía. Y a esa energía nosotros la vamos a llamar energía potencial. Es como que ustedes tomaran el teléfono de la mesa, lo levantan, al levantarlo están haciendo trabajo, lo siguen levantando y siguen haciendo trabajo para levantarlo. Entonces, toda esa energía, que es el trabajo, se acumula en forma de energía potencial. Si ustedes ahora lo sueltan, esa energía se libera. ¿Sí? No lo hagan porque pueden romper la pantalla del teléfono. Pero al hacer trabajo, en este caso, en contra del campo gravitatorio, esa energía se acumula como energía potencial. Y si la liberan, se libera como trabajo y va a haber una diferencia de energía cinética también. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar ahora dentro del campo eléctrico, vamos a hacer trabajo para mover una carga desde un punto dado a otro punto, desde una posición inicial a una posición final, en una zona del espacio en donde hay un campo eléctrico. Y para eso va a haber que hacer trabajo. Profesor, ¿Sí? el menos delta U ¿Sí? es igual a la energía potencial que tiene a la U solita de arriba, ¿cierto? Claro, es que uno es la diferencia de energía potencial. Entonces, el U acá sería como la energía potencial en un punto dado. Entonces, el delta U sería como la diferencia, es la diferencia de energía potencial entre la posición final y la posición inicial. Entonces, generalmente yo lo que haría sería definir delta U con el menos al otro lado, con el menos en la integral. ¿Sí? Yo diría que la diferencia de energía potencial es menos el trabajo realizado, que es esta integral que está acá desde x1, desde x inicial a x final, la integral de la fuerza por el camino recorrido. Ahora, eh, cuando uno resuelve esta integral, te queda hay que evaluar en la posición final y en la posición inicial y restarlo. Entonces, esa sería la U. Para cada posición hay una energía potencial, pero este trabajo es una diferencia de energía potencial. ¿Sí? Entonces, la diferencia de energía potencial se acumula en la medida que uno hace trabajo sobre un cuerpo, eso se acumula como energía potencial. Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer trabajo para mover una carga de un punto a otro en donde hay un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ese trabajo se va a acumular y va a ser la energía potencial eléctrica. Entonces, si se fijan, en la U
es para un puro punto, para una posición dada, y la delta U es la diferencia de energía. Y sí o sí, fíjense, si el sistema es conservativo y no hay pérdida de energía producto del roce o de alguna viscosidad o algún tipo de pérdida de energía, si el sistema se llama conservativo, la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial tiene que darnos siempre cero. ¿Sí? Si se fijan, nosotros definimos esta integral que está acá, el trabajo realizado, como la diferencia de energía cinética. Y también definimos como menos la diferencia de energía potencial. Entonces, sí o sí, la suma de ambas diferencias, la de la diferencia de energía cinética, más la diferencia de energía potencial, tiene que darnos cero. Y se dice que este sistema es conservativo. Entonces aquí la energía se conserva. Entonces, ahora, para el curso, nosotros lo que tenemos que ver en este caso, la conexión del trabajo con el curso de Física 2, es que ahora nosotros vamos a tomar una carga que está en el punto A y la vamos a mover al punto B, en una zona del espacio en donde hay campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto trabajo hay que hacer para lograr eso? Si se fijan, sería la fuerza punto el vector desplazamiento, que ahora lo vamos a llamar ds, porque puede ser un pequeño caminito acá que elijamos nosotros. Ahora, esa es la definición de trabajo. ¿Cuánto es la fuerza acá? Si se fijan, en caso que el campo sea constante para este pedacito de desplazamiento, va a ser, por nuestra definición de campo eléctrico, si se fijan, la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Entonces, reemplazamos la fuerza en términos del campo eléctrico y es Q0 la partícula que vamos a mover desde A hasta B. Entonces, la diferencia de energía potencial tiene que ser menos ese trabajo, ¿sí? Tiene que ser ese trabajo con signo menos, según lo que definimos recién. Entonces, la diferencia de energía potencial para ese diferencial de camino, ese delta de desplazamiento, es menos Q sub 0, el valor de la carga que estamos moviendo por el campo eléctrico y por el delta desplazamiento. Ese sería el cambio de energía potencial en el sistema. Si se fijan, de movernos un pequeño vector, un pequeño pedacito de camino, que estamos llamando ds. Ahora, si vamos de A hasta B y completamos el camino, la diferencia de energía potencial, fíjense, la vamos a calcular con la integral. Con la integral de A hasta B de Q sub 0 por el campo eléctrico punto el desplazamiento. Ahora al menos lo sacamos para afuera y como el Q sub 0 es un valor constante, el valor de la carga que estamos moviendo desde A hasta B, que también sale para afuera de la integral y nos queda un resultado que podemos ocupar para determinar cuánto es la diferencia de energía potencial eléctrica que hay desde A hasta B. Esta es la diferencia de energía, ¿sí? Entonces, el trabajo que realizamos nosotros para mover la carga desde A hasta B. ¿Y qué pasa con ese trabajo? ¿A dónde se va? Se acumula. Y se acumula en forma de energía potencial eléctrica. Si uno libera la carga y la deja suelta, y si la carga es positiva, esta energía se libera en forma de energía cinética. Si es positiva o negativa, se va a ir en una dirección o en otra, ¿sí? Como la dirección del campo eléctrico acá va de izquierda a derecha, si esta carga es negativa, se movería hacia el punto A nuevamente. Entonces, de esa forma, la energía potencial
se libera en energía cinética, ¿sí? Moviendo la carga de un punto a otro. Ahora, si se fijan, como esta integral es nada más que finalmente la energía potencial en B menos la energía potencial en A, no depende de qué trayectoria usemos. Puede ser el camino más intrincado que nosotros usemos para llegar de A hasta B, y el valor de la diferencia de energía potencial va a ser el mismo. ¿Sí? Eso siempre ocurre con los campos cuando son conservativos. Cuando la energía se conserva, no va a depender de qué camino usemos para llegar de A hasta B. Entonces uno podría usar un camino rectilíneo para llegar hasta B o un camino curvo y la diferencia de energía potencial va a ser la misma. Entonces, vamos a hacer una definición a continuación. A partir de la energía potencial eléctrica, fíjense, vamos a definir el potencial eléctrico como la energía potencial eléctrica en ese punto dividido por la carga. Entonces no va a depender de cuánta carga haya. Entonces, de esta integral vamos a sacar la carga y vamos a obtener una relación que vamos a llamarla ahora potencial eléctrico, y es lo que se mide en voltios, ¿sí? Entonces, dividimos esta relación por Q sub 0 y se define el potencial eléctrico. Ya no es energía potencial eléctrica, sino que ahora es potencial eléctrico como la energía potencial dividido por la carga. Y también, asimismo, podemos definir la diferencia de potencial eléctrico como el potencial eléctrico que hay en B menos el potencial eléctrico que hay en A. Entonces, eso sería lo mismo que dividir delta U acá por la carga Q sub 0 que está multiplicando la integral. Entonces, fíjense, nos queda que la diferencia de potencial, que es lo que ustedes miden con el voltímetro. Si ustedes toman un voltímetro y lo ponen entre los extremos de una batería, lo que miden es un voltaje, ¿sí? En el sistema internacional se mide en volts, y es nada más que la diferencia de energía potencial eléctrica dividida por la carga. ¿Y qué nos queda? Esta integral, que es la integral de A hasta B del campo eléctrico integrado en un camino. Y recuerden que ese camino puede ser cualquiera, siempre va a dar el mismo valor si el campo es conservativo. Y todo eso multiplicado por un signo menos ahí que no hay que olvidar. Entonces, si volvemos a nuestra definición de trabajo, si se fijan, el trabajo realizado por un agente externo para mover la carga Q desde A hasta B es nada más que la carga Q por la diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí se relaciona el trabajo con el potencial eléctrico que acabamos de definir. Y también, si se fijan, volvemos a esto, que en este caso el trabajo hecho por el agente externo es igual a la diferencia de energía potencial que se acumuló. Cuando se hizo trabajo, se movió la carga de un punto a otro, ese trabajo se acumula en forma de esta energía potencial. Y luego se libera en forma de energía cinética. Entonces, si se fijan, en el sistema internacional de unidades nos va a quedar que el potencial eléctrico se mide en joules partido por coulomb, y a eso se le llama un volt, ¿sí? Entonces, un joule de trabajo para trasladar un coulomb de carga a causa de una diferencia de potencial de un volt. Ahora, nosotros medimos campo eléctrico hasta hoy, lo medíamos en newton partido por coulomb. Pero a partir de ahora, también lo podemos medir en volts partido por metro. Entonces, el campo eléctrico nos da una medida de cuántos volts hay por cada metro. Entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy, y mañana vamos a continuar.